Buenas tardes, doctor Moreira. Yo le voy a hablar sobre mi caso clínico. Es un caso que se presentó en el servicio de la medicina interna A. Y para empezar, más que todo, vamos a hablar sobre los datos generales de este paciente. Este es un paciente masculino de 57 años de edad, en la cual refería que estaba soltero y tenía una procedencia y residencia en San Raimundo, San Juan, Zacatepeques. Tenía una profesión de agricultor y su escolaridad llegó hasta sexto primaria. El motivo por el cual el paciente ingresó a la emergencia es por deposiciones melénicas de 5 días de evolución. Y para poder continuar, tenemos la historia de la enfermedad de este caso, que este era un paciente que refería que hace 5 días inicia con deposiciones melénicas en 2 ocasiones, aproximadamente 200 cc, en la cual no decide ni prestar atención, ni consultar, ni automedicarse. Sin embargo, días siguientes el paciente presenta nuevamente estos episodios de melena, solo que esta vez en 3 ocasiones de 300 cc en cada ocasión, por lo cual decide consultar a centro de atención, a un centro médico cercano a su residencia, donde le coloca suero intravenoso y lo refieren a casa. Sin embargo, no hay mejoría y estos episodios melénicos persisten, solo que esta vez en 3 ocasiones igual, solo que en 200 cc, en donde esto ya le pone mucha atención y decide consultar a un médico privado, en lo cual le refiere realizar unos exámenes de laboratorio, en donde evidenciaba que estaba anémico con 4 de hemoglobulina y presentaba una falla renal, por lo que decide consultar al hospital y a la emergencia del hospital de Roosevelt, en donde tenemos también los antecedentes de este paciente, que dentro de sus antecedentes patológicos tenemos que en los familiares su madre tenía diabetes mellitus tipo 2, en la cual él ya presentaba esta enfermedad que fue diagnosticado hace 15 años, que más que todo era tratado por metformina de 850 miligramos más glibenclamida, que como sabrán, la metformina más la glibenclamida son fármacos de, de mucha utilidad para pacientes diabéticos que no son dependientes de insulina, más que todo porque la glibenclamida estimula las células betas del páncreas y de esta manera hace que aumente la liberación de insulina, al igual que la metformina. Sobre todo que la metformina disminuye sobre todo la producción hepática de la glucosa y mejora la sensibilidad de la insulina al aumentar su captación periférica y su utilización, pero no produce o no favorece la producción de insulina, simplemente aumenta su sensibilidad para poder captar la glucosa. Por eso estos dos medicamentos combinados son de mucha utilidad para anivelar los niveles de glicemia de pacientes diabéticos no dependientes de insulina. También tenemos que sus antecedentes patológicos quirúrgicos, traumáticos y alérgicos no refieren. Y en los no patológicos tenemos que sus vicios o manías era que el paciente tenía una micción de 4 veces al día, sin embargo tenía ardor al orinar. Eso explicaba mucho, eso explica, sobre todo nos da esa información mucha utilidad porque en los laboratorios salía alterado o no salía con falla renal. Además defecaba 1 vez al día aproximadamente, comía a los 3 tiempos, dormía a las 12 horas y fumaba una vez un cigarrillo al día. Y además, como recordarán, él tenía una ocupación, una profesión de agricultor y nos refería que siempre le dolía la espalda. Por lo tanto, era un consumidor muy a menudo de diclofenaco. Siempre se tomaba una pastilla de diclofenaco cada día, más que todo para aliviar este dolor de espalda. Ya estos factores modificables ya nos pueden orientar, más el motivo de consulta que fue la melena, nos puede orientar la causa o lo que tiene el paciente de esta sintomatología, ¿verdad? Em, Dentro de su examen físico tenemos que el paciente pesaba 65 kilogramos, medía 1,59 y tenía un índice de masa corporal de 21. Sus signos vitales, la mayoría estaban normal, sin embargo, el que siempre se veía alterado o que se veía muy irregular era su temperatura. El paciente presentaba picos febriles
de más de 300 grados centígrados. También tenemos su revisión por sistema, en donde se evidenciaba que el paciente tenía un estado general crónicamente enfermizo, con una palidez muy generalizada. Además presentaba sudoración, pérdida de peso. También nos refería que presentaba náuseas sin poder vomitar. Y ya con todo esto, ya podemos armar nuestro listado de problemas, en donde podemos suponer que el paciente puede tener una hemorragia gastrointestinal superior, más que todo por la melena, por los factores modificables que les había comentado. También tenemos la falla renal, que tenemos que neutralizar o de manera a niveles, erradicar esta falla, su anemia más que todo, su anemia que presentaba el paciente, y su diabetes, controlar más que todo la glucosa o la glicemia que podía presentar el paciente dentro de su estancia hospitalaria. Bueno, ¿por qué tomamos la hemorragia gastrointestinal superior como el principal motivo o el principal causa de toda la sintomatología que tiene el paciente? Bueno, se los voy a explicar mediante los datos subjetivos y los objetivos, y el análisis que posteriormente les hablaré. Dentro de los datos subjetivos que presentaba el paciente era que ya era un paciente ya grande, de 57 años de edad, que tenía episodios de melena y por lo general se encontraba muy fatigado y con náuseas sin poder vomitar. También era muy a menudo consumidor de diclofenaco y además indicaba pérdida de peso en los últimos meses. Dentro de sus datos objetivos tenemos que el paciente tenía deposiciones melinas mayores de 300 cc, una palidez generalizada, estaba anémico, no solo por la hemoglobulina que podía presentar el paciente, sino que también por la palidez que tenía picos febriles muy frecuentes, con más de 300 grados Celsius, y además en los exámenes sanguíneos, como les había comentado, estaba anémico, presentaba 4 hemoglobulina. Y dentro de todo esto podemos analizar y podemos llegar a la conclusión que el paciente presentaba una hemorragia gastrointestinal superior secundaria a una úlcera gástrica, posiblemente, sobre todo por el factor de riesgo, por, por los factores de riesgo que presentaba el paciente y sobre su sintomatología, ya que el paciente estaba anémico, tenía palidez generalizada, picos febriles no cuantificados, deposiciones melénicas abundantes, fatigado, diaforético, tenía pérdida de pesos en los últimos meses y además presentaba náuseas sin poder vomitar. Y además, aparte de esto, su edad, la verdad es que influye bastante a poder o favorecer a la formación de una úlcera. El paciente tenía 57 años. Normalmente pacientes mayores de 55 o 50 años favorecen a la formación de esta. Y aparte de por su ocupación, tenía, era muy a menudo consumir AINES, es decir, diclofenaco, para aliviar el dolor de espalda que presentaba siempre todos los días. Y esto más que todo favorecía, sobre todo la sintomatología, favorecía la posibilidad que éste formara una úlcera que posteriormente evolucionara a una hemorragia gastrointestinal superior. Entonces, por lo tanto, ya he concluido lo que el diagnóstico del paciente, llevamos a proceder al plan diagnóstico, el plan terapéutico y el plan educacional que tenemos que tener con este paciente. El plan diagnóstico, más que todo, era realizar una prueba de TILT, que esta prueba más que todo nos va a ayudar o nos va a orientar qué tanta sangre ha perdido, qué tanta pérdida de volumen sanguíneo ha perdido el paciente por esa hemorragia gastrointestinal. Entonces, esta prueba de TIL nos va a ayudar o nos va a enfocar qué severidad o qué medidas eh, debemos de debemos de hacerle al paciente, más que para eh, neutralizarlo o optimizar todos sus signos vitales, ¿verdad? También consultar gastroenterología, sabiendo que nosotros llegamos a la conclusión que el paciente puede tener una hemorragia gastrointestinal superior, pero mediante la endoscopía nos pueden orientar más que todo la causa de a pesar de que la sintomatología y las conductas del paciente nos podían
a enfocar que pueda ser por una úlcera. Pero más que todo esto nos podía ayudar qué tan riesgo, qué tan sangrado eh, está en esa úlcera, ¿verdad? También laboratorio, realizar químicas sanguíneas con pruebas de función renal, hematología completa y tiempos. Dentro del plan terapéutico, tenemos que el paciente debería estar en reposo absoluto, una dieta nada peor y con un tratamiento de omeprazol de 80 miligramos intravenoso STAT y 40 miligramos intravenoso por cada 12 horas. Recordando que el omeprazol es un inhibidor de la bomba de hidrógeno potasio ATPasa gástrica, que está más que todo la que ayuda o lo que favorece la producción de ácido gástrico y de esta manera erradicar la irritación que puede tener en la mucosa gástrica. También suministrarle metoclopramida, 10 miligramos intravenoso PRN por náuseas y tiamina de 200 miligramos intravenosos STAT y cada 24 horas. Y sus controles específicos, como les había comentado, el paciente presentaba picos febriles muy infrecuentes y aparte de esto también presentaba patrones respiratorios que se me olvidó comentarles. El paciente a veces presentaba frecuencias respiratorias de 17 respiraciones por minuto, pero a veces estas aumentaba a 22 y a 24 incluso. Entonces, sus controles era más que todo que no se aumentara tanto sus picos febriles y que el paciente no tenga patrones respiratorios muy elevados. Y por último, dentro de todo este caso clínico, dentro de todo este manejo que debemos de llevar al paciente, tenemos el plan educacional, que es más que todo eh, explicar al paciente la importancia de los estudios que le vamos a realizar, es decir, la prueba de TILT, las pruebas de laboratorios y la prueba de endoscopía, que esto más que todo nos va a orientar, explicarle, que nos orientará la causa de, de esta hemorragia y de la disminución por parte de la hemoglobina y su sintomatología asociada. Y para finalizar esta presentación, tenemos la revisión bibliográfica del paciente. Más que todo, el paciente, la hemorragia gastrointestinal, como sabrán, es una hemorragia del tubo digestivo que se origina proximal al ligamento de Treitz. Arriba del ligamento de Treitz es una hemorragia gastrointestinal superior y debajo de este ligamento de Treitz es una hemorragia gastrointestinal inferior, pero por la sintomatología, por los factores de riesgos modificables que presentaba el paciente, podíamos inducir que tenía una hemorragia gastrointestinal superior, sobre todo ulcerosa. Puede haber distintas causas, puede ser erosivas, ulcerosas, debido por una hipertensión portal, malformaciones vasculares, tumores, incluso idiopáticas, pero la que presentaba el paciente era ulcerosa y que normalmente la que se encuentra en la mayoría de los casos de hemorragia gastrointestinal superior. Dentro de las ulcerosas tenemos que su origen o su etiología comúnmente es debido a una infección, sobre todo por Helicobacter pylori. Eh, esta bacteria más que todo tiene una mayor predisposición a formar una úlcera en la mayoría de los casos y de esta manera evolucionar a una hemorragia gastrointestinal. Pero, sin embargo, el paciente no tenía una infección por el Helicobacter pylori. La etiología por la cual el paciente presentó esta úlcera era inducidas por drogas, sobre todo por AINES, como les había comentado, que era alguien muy frecuente de consumir diclofenaco. Como sabrán, nuestra, nuestra mucosa está formada por, por una barrera físico-químico protectora, que más que todo esto nos ayuda a protegernos, que nos protejan del ácido gástrico y de esta manera que no nos irrite la mucosa y posteriormente a la formación de úlceras y posteriormente a la hemorragia, ¿verdad? Pero sin embargo, el consumo excesivo de AINES pueden alterar los elementos de la barrera de la mucosa gástrica y por lo tanto, de forma preepitelial,
pueden inhibir los AINES pueden inhibir la secreción de bicarbonato, así como la síntesis de la secreción de moco por las células epiteliales superficiales, y esto resulta una disminución del gradiente pH a través de la capa del moco bicarbonato, y de esta manera una mayor exposición de las células epiteliales y de la acción ácido gástrico. Por otra parte, aparte de esto, el AINE también puede inhibir la producción o la síntesis de prostaglandinas, en la cual puede alterar las respuestas proliferativas de la mucosa y de esta manera afectar el mecanismo de regeneración celular. Ya sabiendo esto, ya podemos llegar a la conclusión de que los AINES, de consumirlo de una manera muy excesiva, puede favorecer a la formación de úlcera gástrica. Pero aparte de estos dos, también puede ser inducida por estrés, por un síndrome de Solen-Ellison, o puede ser de una manera idiopática. Y sobre todo el manejo que se debe de llevar esto para erradicar la hemorragia es a través de inhibidores de la bomba de protones, como es el caso del omeprazol. El diagnóstico y erradicación del Helicobacter pylori, si el paciente o la causa de esta úlcera sea infecciosa, y por una endoscopía digestiva alta, que más que todo aquí nos van a, a decirnos o, o comentarnos que qué, qué tan riesgo de reensangrado tiene esta úlcera que presenta el paciente. Y esto se basa a través de la clasificación de Forest, que más que todo nos van a decir que, que va a estar en una hemorragia activa cuando es de tipo 1, en donde este puede llegar un riesgo de sangrado hasta el 90%, con una mortalidad de 11%. También una hemorragia reciente, que son las de tipo 2, que el paciente presenta una úlcera Forest 12, en la cual estas recientes pueden tener un riesgo de resangrado del 55%, pero sin embargo el paciente presenta una de 12, por lo que su riesgo de resangrado era el 10%, es decir, que el paciente estaba en unas condiciones normales para poderle darle egresos y salidas y solo poderlo tratar con medicamentos, ¿verdad? Sin embargo, como el paciente se encontraba anémico, se encontraba con falla renal, por eso lo ingresaron a los servicios, al servicio de la medicina, más que todo para poderlo erradicar todo esto, ¿verdad? Y por último, como les había comentado, les había dicho la prueba de TILT, que es una prueba que más que todo nos va a ayudar, sobre todo cuánto volumen sanguíneo ha perdido el paciente a través de tres criterios. A través de la presión diastólica, presión sistólica y la frecuencia cardíaca. Bueno, ¿cómo se realiza esta prueba de TILT? Primero se toma la presión en decúbito supino al paciente y su frecuencia cardíaca, y luego le dice que que, que le- que se ponga de pie, más que todo para volverle a tomar esta presión y esa frecuencia cardíaca, en donde aquí va a ser positiva cuando la presión diastólica tiene una reducción de 10 milímetros de mercurio o más, una presión sistólica que tiene una disminución de 20 milímetros de mercurio o más, y una frecuencia cardíaca que va en aumento de 20 latidos por minutos o más. Cualquiera de estos tres criterios que tenga el paciente es positivo en la prueba de TILT. Y más que todo esto nos va a ayudar cuál es el manejo que podemos tenerle al paciente para poderle compensar todo el volumen sanguíneo que perdió el paciente, ¿verdad? O qué severidad presenta. Y eso es todo, toda mi presentación. Gracias por escucharme y espero que le haya gustado. Que tenga una feliz tarde. Muchas gracias.